Muy buenas noches a todos nuestros espectadores. La noche de hoy, otra vez, feliz de estar con todos ustedes, acompañándolos, como siempre tratando de traer temas que nos ayuden en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento humano, nuestro crecimiento espiritual, que tan importante es para tratar de conseguir nuestros más anhelados sueños, como bien dice el eslogan de la emisora, porque donde estás no es el final. También agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron en Ciudad de México. Esperamos que hayan quedado totalmente contentos y satisfechos con todo lo que se les llevó, con mucho amor, como todo lo que se hace acá en Busco en Ti Radio. Como siempre, estamos abiertos para encontrarnos con todos, que la distancia no es un motivo para estar lejos, simplemente estamos a un clic de distancia y siempre tratamos de hacerlo todo con el mayor amor del mundo. En esta noche, como siempre, trato de traer temas que sean muy de actualidad, muy de construcción positiva para todas las personas. Y en la noche de hoy hemos decidido titular el tema Soy responsable de mi todo. La responsabilidad sobre uno mismo es el primer paso hacia la libertad y la autenticidad. En cada elección que hacemos, en cada pensamiento que cultivamos, estamos construyendo nuestro destino. Cita del autor Eckhart Tolle del libro El poder de la hora. Esta cita me gustó desde la primera vez que la leí en el libro y por eso decidí plasmarla para iniciar nuestro programa de la noche de hoy, puesto que enmarca muy bien lo que es la responsabilidad o de lo que nosotros queremos enfocarnos acerca de la responsabilidad en la tarde-noche del día de hoy. Cuando hablamos de la responsabilidad, nos queremos enfocar en el poder que tenemos nosotros para controlar las cosas que tienen que ver con nuestro ser. Debemos estar muy claros que siempre se nos ha enseñado que debemos mantener las cosas con control. Inclusive se utilizan frases escuetas como come con control, la diversión con control, todo siempre enmarcado o hemos aprendido a enmarcar el contexto del control a mantener las cosas en un nivel estándar, en un nivel estable, sin exceso o sin disminución, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, ahora mismo queremos enfocarnos más bien en lo que podemos controlar acerca de las personas, acerca de nosotros mismos. Tenemos que estar muy claros que las conductas de las otras personas, los criterios de las otras personas, los pensamientos de las otras personas, son cosas que están alejadas de nuestro control. Y querer controlar esas cosas de otra persona no es más que un afán o una demostración de cierto desequilibrio en nosotros mismos. Debemos tener muy en claro que qué es lo más importante que está bajo nuestro control: nuestras emociones, nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones. Es una trinidad que va de la mano. Como pensamos, sentimos y viceversa, como sentimos, pensamos, y de ahí entonces se derivan nuestras acciones. Si estamos en algún lugar y ocurre una situación X que nos engendra cierto temor, pensamos que esa situación puede ser peligrosa, nuestras emociones y nuestros miedos se despiertan y por ende actuamos a como bien lo tomemos en consideración, si es huir, si es escondernos, de cualquier forma. Entonces, esa es una trinidad que tenemos en cuanto a la responsabilidad de nosotros mismos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. La forma en que podemos controlar nuestros pensamientos es tratando de alinearlos siempre a lo que nosotros deseamos y queremos. El cuerpo o la mente humana tiene aproximadamente 68.000 pensamientos por día. Eso da una media de aproximadamente 3 pensamientos por segundo. Es una cantidad infinita prácticamente de pensamientos inconscientes, porque realmente no nos damos cuenta de que tenemos esa cantidad de pensamientos. Están de manera inconsciente dando vueltas y están ahí. Entonces, cuando nos centramos realmente en lo que nosotros queremos, deseamos o anhelamos, podemos controlar hasta cierto punto
de esos 68.000 pensamientos diarios, ¿cuántos realmente me sirven para lo que yo quisiera obtener o tengo marcado como una meta? De los 68.000, 98% de los pensamientos son repetitivos, día con día. Todos los días pensamos en las mismas cosas, de manera inconsciente o de manera consciente. Y de ese 98% de los pensamientos diarios, lastimosamente, más del 70% son negativos, son miedos, son angustias y situaciones trágicas y tensas, que gracias a Dios, en el único lugar donde se vuelven reales en nuestras mentes, no se vuelven real en el mundo exterior. Entonces, de ahí se deriva que si nosotros logramos mantener cierto tipo de control sobre nuestros pensamientos, podemos entonces escoger qué pensamientos se alinean con nuestras metas y enfocarnos en esos pensamientos. Es muy usual que las personas dentro de estos pensamientos de miedo, de huir, eh, crean o creen situaciones extremas. Por lo menos los hombres, ¿cuántos no hemos imaginado que tenemos un combate con un león? Hace un tiempo atrás estuve viendo en las redes sociales un video que decía que el 70% de los hombres piensan que si tienen una pelea a puños con un león, pudieran vencerlos. Es una situación extrema que en la mente del hombre pudiese ser real y en la mente del hombre hipotéticamente sale victorioso. Y les puedo asegurar que ese pensamiento no solamente lo tienen una vez cuando se les pregunta, sino que luego al día siguiente y luego al día siguiente y luego al día siguiente siempre tienen pensamientos de esa índole. O de repente van manejando, cuántos nos ha ocurrido, que vamos conduciendo o estamos en cualquier lugar y de repente vemos un puente y nos quedamos mirando y pensamos, ¿qué pasaría si se cae ese puente? O estás corriendo en un parque y de repente ves un gran edificio y piensas, ¿y qué pasaría si hubiera un terremoto y veo cómo se... Siempre tenemos pensamientos de esa índole, que por lo general son inconscientes y muy pocos logramos hacerlos conscientes y normalizarlos y verlos, pero son situaciones extremas que no van a ocurrir, gracias a Dios, solamente están ocurriendo dentro de nuestro propio mundo, dentro de nuestra cabecita. Pero en cambio, si tomamos un pequeño paseíto en un parque y vamos pensando de forma consciente, olvidándonos de que se caiga el edificio o de que el puente se caiga o de que nos sale un león y vamos a pelear a puños con él, sino que nos enfocamos en cómo podemos alcanzar las metas que queremos. ¿Cuán diferente pudiese ser esto? Entonces, de ahí que la importancia, reside la importancia de cómo, del control que podemos tener acerca de nuestros pensamientos, nuestras emociones y por ende de nuestras acciones. Nosotros siempre en este programa nos encanta hacer una sincresis acerca de los temas que nosotros llamamos espirituales porque son fundamentales para el bienestar de las personas. Y gracias a Dios, con el conocimiento que poseemos acerca de temas filosóficos y psicológicos, podemos encontrar y ayudar a encontrar cosas o similitudes que hay entre estas cosas que nos sirven siempre, nos apoyan mucho en el mensaje que queremos enviarles a todos y cada uno de ustedes que están del otro lado mirándonos. Y en esa línea me encantaría hacer una distinción o un acote de las definiciones. Por lo menos si el tema de la responsabilidad, si lo enmarcamos en un tema meramente desde la perspectiva espiritual, nos dicen que la espiritualidad reconoce la responsabilidad como las acciones que tienen impacto en nuestra propia vida espiritual. Todo lo que nosotros hacemos día a día para incrementar nuestra existencia espiritual en concordancia con el mundo. Algunos lo llaman todo lo que podamos hacer para crear un buen karma o un dharma
todo lo que podemos hacer para crear eh, ese bienestar comunitario, ese bienestar en el contexto de la humanidad, desde un punto de vista religioso o más cristiano, como decía el maestro, hacer por nuestro prójimo todo lo que se pueda, siempre con amor, con alegría y con dulzura. Eso va creando en nosotros un crecimiento espiritual, al igual que cuando tenemos este tipo de acciones que nos llevan a introspectar qué estamos haciendo, qué estamos aportando a nosotros mismos y al mundo. Desde un punto de vista espiritual, así se ve la responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros en el día a día para ampliar un poco eh, ese espíritu de paz, de amor, de solidaridad entre nosotros y nuestros congéneres, al igual que entre nosotros y las demás cosas que nos rodean en el mundo? Llámese naturaleza, llámense animales, etcétera. O sea, la responsabilidad es qué hago yo dentro del mundo para contribuir a ese ambiente próspero, sano, feliz. No soy responsable cuando simplemente no hago nada y permito que todo el mundo se desarrolle de la forma en que quiera. Cuando veo personas que están necesitando un apoyo y simplemente decido hacerme de la vista gorda y no mirar hacia ese lado, ahí no estoy siendo responsable en mi cuota para con la humanidad, para el crecimiento espiritual y la evolución y el desarrollo espiritual de el ser humano, de la humanidad. Desde esa perspectiva, entendemos que todas nuestras acciones siempre afectan en la vida cotidiana de otras personas. Todas nuestras acciones, aunque no queramos, y puede sonar un poco contradictorio, que inicié el programa diciendo que yo soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones, y luego diga que tal vez estas tengan efectos sobre otras personas. No es que yo sea responsable sobre otras personas. No soy responsable sobre nadie. Soy responsable sobre mis acciones, pero mis acciones debo comprender que están entrelazadas con otras personas. Cada uno es responsable de la percepción que tenga de las acciones. Por ende, entendiendo que mis acciones no están encaminadas muchas veces a realizar un mal a otra persona, sin embargo, pueden tener esa connotación. No soy responsable de cómo esa persona perciba las cosas. Sin embargo, sí soy responsable de cómo yo llevo ese acto y la meta que persigo con esa acción que estoy llevando a cabo. Siempre cuando yo haga cualquier cosa, debo estar consciente que eso que estoy haciendo puede tener un efecto que para otras personas puede no ser tan beneficioso, tan positivo o bueno, que es mi responsabilidad tratar de hacerlo conforme el mayor beneficio para mí y para toda la humanidad. Eso es un tema que debo saber y aprender a manejar. Cuando mis acciones desencadenan un bienestar para mí, y ese bienestar para mí va a ayudar y a beneficiar a otras personas, es una acción totalmente beneficiosa, porque estoy simplemente haciendo algo que la divinidad me la ha dado a mí, me la ha puesto a mí, y de esa forma estoy beneficiando a otros. Porque los beneficios o las cosas que Dios nos dé, debemos también pedirlas para otros. No existe un deseo sano en donde yo pida que a mí se me dé algo y se le quite a otra persona. Lastimosamente ese es un deseo egoísta. Yo debo desear para mí lo que quisiera que otros también tuvieran. Y basado en ese pensamiento y en las emociones que desencadenan, es que yo quiero algo para mí y también que lo tengan otras personas, mis acciones irán encaminadas buscando ese beneficio para mí
pero también van a redundar en que otras personas se beneficien. Eso es lo que algunas personas llaman crear un buen karma, no hacer un dharma, una acción positiva que al final generará una cadena de acciones positivas para otros. No simplemente tiene que ser para mí esa cadena de acciones. Es ahí donde siempre veo, por lo menos, estas asociaciones que adoptan perritos u otras asociaciones en donde también hacen obras beneficiosas para otros. Y me encanta la forma en que muchas veces desean para otros lo que ellos tienen o han tenido o quisieran tener. Esas acciones, esos gestos son una muestra de nobleza y responsabilidad total para con uno mismo y para con el resto de nuestra sociedad. Y estoy tan seguro que esas acciones siempre resultan con un final feliz, porque sus gestores no lo hacen de una forma egoísta. Muy por el contrario, cuando en nuestros países latinoamericanos, donde muchas veces se escuchan noticias, yo no veo noticias, prefiero no exponerme a toda esa descarga de negatividad que siempre tienen las noticias intrínsecas. Pero donde se escuchan noticias de gestiones de corrupción, donde se escuchan noticias de injusticia, donde se observan personas que ostentando el poder buscan su beneficio propio en detrimento de no importa qué cantidad de personas. Y luego salen a justificarlo con un discurso políticamente aceptable, pseudo generoso. Esas gestiones, lastimosamente, no es sembrar un buen karma. Es por el contrario, estar seguro que en un futuro esas acciones van a tener sus consecuencias. Repito lo que siempre digo, cuando yo advierto esto, no estoy deseándole mal a nadie, no le deseo mal absolutamente a nadie, pero las leyes universales demuestran que toda acción tiene su efecto, toda causa tiene su efecto, toda acción tiene su reacción. Si yo hago una gestión negativa, buscando un beneficio propio en detrimento de todos, en el futuro, lo que recibiré será algo que tal vez yo perciba como negativo. Y de eso entonces culparé a todo el mundo. Pero si analizo y soy responsable de mis acciones, lograré entender que lo que me esté ocurriendo no es más que la reacción a mi acción previa. Asumiendo entonces la responsabilidad de mis acciones, puedo decidir qué tipo de camino quiero llevar. Si quiero sembrar la buena semilla, si quiero sembrar la, la semilla que no es tan buena, la ortiga, la hierba mala, la cizaña. Puesto que si en el día de hoy yo siembro cizaña, el día de mañana no voy a poder cosechar trigo. Perderé más de la mitad de la que debía cosechar. Entonces es ahí donde entender que la responsabilidad de mis actos me va a llevar siempre a poder cultivar lo que en verdad yo deseo para mi vida. Es lo único que me va a mostrar el camino beneficioso, la responsabilidad que yo tenga sobre mis actos el día de hoy me llevará a mis metas del día de mañana. No hay otra más. En la psicología, la responsabilidad está determinado por la idea de la autorresponsabilidad, la responsabilidad conmigo mismo.
por sobre todo, encima de nada. También llamado como la toma de conciencia de nuestras acciones. Esta toma de conciencia de nuestras acciones es lo que he estado conversando. Analizar todas y cada una de nuestras acciones. ¿Por qué las hago? ¿Por qué las realizo? ¿Por qué actúo como actúo? Inclusive, hoy recibí una llamada cerca de mi pequeño hijo, donde me comentan que mi pequeño hijo me está costando un poco lo que son los trabajos en grupo, tomando en consideración que mi hijo es un niño, no, no llega a los 12 años, está teniendo problemas para para consolidar un grupo de clase y le cuesta mucho trabajar en equipo. Yo recuerdo muy bien que cuando yo era también pequeño, era niño, a mí me costaba pero mucho trabajar en equipo, hacer trabajos grupales. Yo siempre pedía que me dejaran hacer los trabajos por mi cuenta. Ahora que tengo eso, que me está ocurriendo otra vez, pero no ahora en mí, sino con mi pequeño, eh, sé que tal vez no asumía la mejor actitud cuando yo era un niño. Ahora de grande, entiendo que lastimosamente, aunque a uno no nos guste, tenemos que aprender a trabajar con todo tipo de personas. Debemos tener la responsabilidad de aprender a trabajar con todo tipo de personas. Y esto es un tema que no es solamente de pequeños niños. Cuando uno va a la universidad y uno se encuentra que adultos les cuesta muchísimo hacerse responsable de sus emociones para poder controlarlas y poder trabajar en equipo. Es totalmente complicado. Entonces proceden a culpar a otros compañeros de que ellos no puedan mantener un manejo emocional estable. Todavía en un niño pequeño que está en formación, su madurez emocional se puede entender. Los adultos que no podamos mantener eso. ¿Cuántos no hemos visto que en la oficina muchas veces las personas se quieren acabar en las oficinas? No pueden estar, tienen que hacer trabajos y no pueden finalizarlos simplemente porque no son responsables de sus emociones y de sus pensamientos. Yo siempre digo, en las oficinas, en las organizaciones, no tienes que ser amigo de la otra persona para trabajar con ella. Y si solamente puedes trabajar con tus amigos, entonces no estás preparado para trabajar. Hay que aprender a trabajar con todo tipo de caracteres, con todo tipo de personalidades, con todo tipo de temperamentos, tomando en consideración que estamos muy claros en que no estamos tampoco obligados a soportar cosas de otras personas, pero siempre basados en el respeto. Si yo domino, soy responsable de mis emociones, si soy responsable de mis pensamientos, sé utilizar las palabras con respeto, podemos llegar a cualquier tipo de arreglos para llevar a cabo las misiones que nos encomienden o que nos encomendemos también. Más aún para encontrar la importancia de la responsabilidad sobre mi todo en cada uno de nosotros. Ni siquiera somos responsables por nuestras parejas. Somos responsables de nuestras acciones. Y si tenemos en consideración que somos responsables de nuestras acciones, tenemos una responsabilidad sentimental y emocional con nuestra pareja, pero no somos responsables de ellos, somos responsables de nosotros, de nuestras acciones, de no herirlos, de no causarles sufrimientos. Ellos son responsables de lo que sientan. Estamos muy claros en eso, pero muchas veces sus sentimientos y emociones sí se ven afectados por nuestras conductas.
Y en esa práctica de la responsabilidad que tenemos, también muchas veces entra el aprender a saber pedir perdón. Soy responsable de lo que hago, tú eres responsable de cómo lo percibes. Pero si una acción mía te causó un sufrimiento injustificado e innecesario, te pido perdón. Te pido me disculpes. Simplemente es una experiencia, es un error, fue tal vez una mala elección de acciones, por lo cual te pido disculpas. Me siento arrepentido y creo puedo aprender a manejar mejor este tipo de situaciones para que no se repitan. Esto ha sido un simple y breve ejemplo de cómo puede ser visto si lo veo yo. No estoy diciendo que yo tenga la verdad acerca de cómo deben hacerse las cosas. Simplemente que a veces funciona cuando somos sinceros en las palabras que decimos y escogemos las palabras adecuadas. No somos responsables de lo que las otras personas sienten, pero nuestras acciones sí pueden tener consecuencias en lo que esas personas sienten. No, no creo que queramos hacerle daño a otras personas, y menos a nuestras parejas. Así que los que estén en pareja, que tengan muy en claro, son los responsables emocionalmente de beneficiar a esas personas. Si sienten que no pueden o que su responsabilidad sobre ustedes no va a llevar algo bueno a esa persona, díganselo. No le hagan, no le larguen el tiempo y el sufrimiento. Las heridas emocionales tardan a veces en sanar, y más cuando son heridas de pareja. Tengan mucho cuidado con las acciones que realizan. Recuerden, todas nuestras acciones que tenemos el día de hoy se verán reflejadas en las consecuencias que tengamos el día de mañana. Nada queda en el aire. Tomemos la responsabilidad de todo lo que hacemos. Tomemos la responsabilidad de todo lo que pensamos y tomemos la responsabilidad consciente de cómo sentimos las cosas. Cuando cometemos errores, cuando hemos hecho la elección incorrecta y hemos tomado las acciones que tal vez hayan desencadenado en sufrimiento, no solo para nuestras parejas, puede de repente ser para nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos. Siempre se puede remediar los hechos. Siempre podemos echar los pasos hacia atrás y no va a quedar igual. Sin embargo, podemos tratar de alivianar la carga que la otra persona esté llevando gracias a nuestras acciones. Y lo más importante es reconocer que las experiencias negativas son oportunidades de crecimiento personal. Considero que son las mejores oportunidades de crecimiento. Lastimosamente, cuando todas las cosas están bien, no hay crecimiento. Crecemos cuando se presentan adversidades, dificultades, cuando se presentan situaciones complicadas. Es ahí donde la resiliencia que tengamos nosotros nos ayuda. Es ahí donde nuestro crecimiento como persona, nuestro crecimiento mental, nuestro crecimiento espiritual nos lleva a esa resiliencia de poder adaptarnos a los cambios y superar las situaciones negativas y conflictivas. Estas situaciones, como les digo, son las mejores oportunidades para aprender, para crecer. Y lo más importante es que ese aprendizaje que sacamos de esas experiencias negativas nos sirvan para
no cometer los mismos errores y llevar a cabo mejores acciones. Va de la mano. Cometí un error hoy, lo admito, lo acepto, soy humano, soy un hombre que puede equivocarse y se equivoca, pero que quiero crear un mejor futuro. Entonces, tomo esa situación, la examino, la desmenuzo, por qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, bajo qué contexto ocurrió. Me hago 5 preguntas: cómo, qué, cuándo, por qué y para qué. 5 preguntas acerca de cualquier situación que me ocurra. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? Si yo logro establecer esos parámetros acerca de una situación negativa y la desmenuzo, y luego cada una la analizo en lo que ocurrió, puedo encontrar qué me estuvo llevando a hacerlo. Puedo encontrar qué consecuencias me trajo a mí esa situación. Y al tener eso, entonces tengo los elementos suficientes para aprender una lección, no repetirla en el momento futuro, no volver a repetirla. Porque cada vez que pueda tener una situación similar, voy a recordar cómo, qué, cuándo, para qué y por qué. Y así pudiese evitar hacer lo mismo que he hecho en el pasado. Eso se llama aprender de los errores. Necesitamos cometer errores. Necesitamos cometer errores para crecer, para aprender, para surgir. Cuando las cosas se dan cómodas, no hay crecimiento o no tenemos el crecimiento que tal vez quisiéramos, tal vez quisiéramos. Y en verdad es muy importante, aunque ninguno quisiéramos cometer errores. Inclusive cuando pensamos en nuestros hijos y pensamos en los errores que hemos cometido, no quisiéramos que ellos repitieran los mismos errores. Y tratamos de que ellos no hagan esas cosas. Lastimosamente, no podemos evitarlo. Ellos deben cometer sus mismos errores para aprender, para asumir la responsabilidad sobre sus vidas. Rumi tiene un excelente poema que habla acerca de los hijos y de los padres. Y una parte del poema de Rumi dice que que los padres somos como los arcos y los hijos como las flechas de carne. O sea, que nos preparamos para impulsarlos. Y en ese impulso que les damos, está intrínseco el que ellos cometan sus propios errores, porque tienen que aprender a asumir la responsabilidad de sus vidas. Si nosotros como padres siempre tratamos de ser los responsables de la vida de nuestros hijos, estamos limitando la experiencia de crecer, de vivir, nos estamos limitando a desarrollarse. En algunas partes, la sobreprotección está siendo estudiada como una forma de maltrato psicológico a los menores. Ya no solamente existe sobre el maltrato psicológico de gritarles, de decirles cosas, de minimizarlos, sino también sobre proteger a los hijos. Se está viendo como un maltrato psicológico, porque las consecuencias en los jóvenes que han padecido de sobreprotección de sus padres, casi las mismas o hasta mayores que muchas personas que fueron abandonadas o maltratadas. Terminan creciendo sin márgenes, sin límites y creyendo que todo lo pueden hacer, porque siempre va a estar papi y mami para protegerlos. Si lo vemos así, sí es una forma de maltrato psicológico. Pero volviendo a nuestro tema principal del día de hoy, somos responsables de todos nuestros actos. Y cuando entendemos esto, encontramos una llave mágica que se llama tomar las medidas para hacer los cambios o cambiar. Cuando logramos identificar las áreas
en las que nuestras acciones han causado problemas o dificultades en otros, como lo venía diciendo antes, de cómo, qué, cuándo y por qué y para qué, es esa llave. Con eso, nosotros entonces podemos tratar de buscar la forma de subsanar todas las acciones que hemos llevado. Podemos entender que yo soy responsable sobre mí, pero que mis actos van o pueden causar heridas sobre otras personas. Ahora, siempre me encanta dar ciertas ayudas de las que utilizo con, con las personas que me buscan cuando tienen ciertas situaciones. Y me encanta utilizar herramientas. Soy fanático de las herramientas. Pero para llegar a este punto donde se le puedan facilitar herramientas a la persona, primero tenemos que estar claros que la persona ha entrado en conciencia, que ha entendido las cosas. Hemos repetido muchas veces qué es la responsabilidad, de qué somos responsables, que no podemos ser responsables. Yo no puedo ser responsable de lo que sientan y piensan otras personas. Influyo, pero no soy responsable de ello. Ni siquiera puedo ser responsable de cómo sientan y piensen mis hijos. No soy responsable más que de mí mismo. Y nadie igual es responsable acerca de mí. El tema de la responsabilidad va muy de la mano con el tema de la culpabilidad. Y como siempre buscamos culpar a otras personas por nuestras cosas. Si me pasa cualquier cosa, el culpable es el vecino, el culpable es mi jefe, el culpable es mi abogado, mi ex. Siempre, siempre el culpable es otro. El culpable nunca soy yo. Pues el tema de la responsabilidad va de la mano con la culpabilidad. Y entre más crece uno, más disminuye el otro. Entre más busco a quién culpar, menos responsable me quiero sentir. Por contrario, y como debiese ser, entre más entienda que el responsable de todo mi vida, de mí todo, como el título del programa de hoy, soy yo, menos culpo a otras personas acerca de mis cosas. Entonces están directamente y proporcionalmente enfrentados. La culpabilidad y la responsabilidad son los dos polos de una misma vara. ¿Hacia qué lado la queremos dirigir? ¿La queremos tirar más hacia el lado de la culpa o la queremos tirar más hacia el lado de la responsabilidad? Y cuando digo culpa, no solamente me refiero a culpar a otros, no, también es la culpa que yo sienta por mis acciones y que tal vez en cierto punto he causado sobre otras personas. También es la culpa que otras personas que no saben actuar de forma responsable dirigen sobre mí. Por ejemplo, si ocurre una situación X en mi oficina y una persona comete un error y esa persona no entiende que ella es responsable por ella misma, va y me acusa, me amenaza, lo que sea, fue culpa de Jesús, me culpa. Y como yo sí entiendo un poco más acerca del tema de la culpa, yo no me voy a sentir culpable. Simplemente hago mi como que, cuándo y por qué y para qué, y analizo si en verdad tengo algún grado de responsabilidad en el error cometido. Si esa persona me quiere seguir culpando lastimosamente, lo que indica es que tiene un grado de inmadurez emocional muy amplio. Debo comprender que no todos son iguales y que todos tenemos una madurez diferente y a nuestro propio tiempo. Y bajo esa comprensión, liberarme de la culpa
y seguir viviendo tranquilamente. Si la puedo ayudar para que se corrija el error, la ayudaría. Si no puedo, lastimosamente. Yo fui responsable de lo que yo hice, fui responsable de cómo mi acción pudo haber influenciado, pero no soy culpable de lo que al final ocurrió. Es así como va de la mano, en la misma línea, los dos polos, la culpa y la responsabilidad. ¿Hacia qué lado la queremos dirigir? Esa es una cuestión, una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Entonces, dentro de los consejos, siempre la autoevaluación. Soy fanático. Me encanta que las personas también logren llegar a ese punto de introspectar acerca de sus acciones diarias y de cómo sus acciones y cómo las llevan a cabo puede influenciar en otros. La autoevaluación o la introspección es la forma más expedita de conocernos a nosotros mismos. Cuando hemos hecho algo que no está bien, es entender y aceptar la responsabilidad por nuestras acciones. No la culpa, la responsabilidad por nuestras acciones. Y si está de nosotros corregirlas, obviamente tomar los correctivos necesarios. Y si es de nosotros pedir disculpas, hacerlo con la humildad propicia, nunca con soberbia. Algo muy importante cuando queremos ser responsables, como inicié hablando de cuando queremos conseguir metas o queremos conseguir un gol en nuestra vida, necesitamos la responsabilidad sobre nuestras acciones. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a una meta a través de la responsabilidad si no tenemos clara esa meta? Y este es un tema que en programas próximos me encantaría poder conversar con todos. Debemos establecer de forma clara nuestras metas. Si no tenemos metas claras, no podemos ser responsables de cómo dirigirnos hacia ellas. No tenemos un norte hacia dónde ir. Vamos a estar perdidos. Así que establecer metas claras es muy importante para entender la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Comunicar nuestras necesidades. Es importante cuando estamos en pareja principalmente, poder tener la confianza de comunicar nuestras necesidades con nuestra pareja. Poder decirle, expresarle de forma clara lo que necesitamos. Pero también debemos entender si esa persona no puede cumplir las necesidades. No es una relación dictatorial. Y en una relación tampoco podemos achacarle la responsabilidad a nuestra pareja de nuestra felicidad. Por ejemplo, qué sé yo, si no me llamas, no soy feliz. Si no te veo, no soy feliz. Si no haces X o Y conductas, yo no soy feliz. Al final estas situaciones van a llevar a nuestras parejas a hacerlo, pero obligado, porque siente que se le está achacando responsabilidad de la felicidad de otra persona. Y si yo entiendo muy bien que soy responsable de mi felicidad, no tengo por qué ser responsable de la felicidad de otro. Me encanta estar con mi pareja, me fascina, sí, pero voluntariamente, como cuando sentimos que tenemos la responsabilidad de ella. Si no estoy con ella, se siente triste. Lastimosamente, ese tipo de responsabilidades, cuando se las achacamos a otra persona, no van a terminar cumpliéndolo. Muy importante. Hace un rato también conversamos de cómo a veces percibimos las conductas de otros. Y para ese asunto es muy importante también saber expresar nuestros límites. Cuando nosotros hemos dejado en claro nuestros límites, nuestros no,
eh, las personas ya saben y sus acciones muchas veces van a ir dirigidas a no violentar, pero también debemos estar abiertos a escuchar si esa otra persona puede o no puede cumplir. Queda en nosotros decidir si podemos ser flexibles o no queremos ser o no podemos ser flexibles. Hay cosas que pueden ser negociables. La mayoría de las cosas pueden ser negociables. La mayoría. Y los límites son simplemente cuando sentimos que pueden abusar de nosotros para evitar abusos. Es muy importante tenerlos en claro. Este es uno de mis recomendaciones más importantes, por eso la tenía aquí en mis apuntes. Muchas veces las personas, principalmente los hombres, sienten que después de un tiempo como bastante infantil, pero llevar un diario de agradecimiento, le llamo yo, donde puedes escribir todos los días por qué estás agradecido y poder leerlo también diariamente. Eso te ayuda a enfocarte en las cosas buenas que te han ido ocurriendo, a las cosas que estás agradecido y te ayuda a trabajar con tus metas. Eso va de la mano con tus metas, va enlazado. Agradezco esto y esto y esto porque va en cumplimiento con mi meta. Y así vas asumiendo acciones, pensamientos y emociones enganchados totalmente con el cumplimiento de esas metas. El agradecimiento es fundamental. Ese es otro tema que vamos a abarcar próximamente, el agradecimiento y su importancia. Lleva un diario de metas. Escribe todas las noches por qué estás agradecido. A la noche siguiente lees la noche anterior y ahí te vas, y vas escribiendo. Y luego de una semana lo lees y puedes ver y apreciar cómo fue de mágica tu semana, cómo fue cambiando, cómo tuviste una buena semana y cómo tus acciones fueron encaminadas a seguir sintiendo que tu semana estaba espectacular, buenísima. Sigamos cambiando los pensamientos, vamos cambiando las emociones y vamos cambiando nuestras acciones. Vamos siendo más responsables por nuestro bienestar. Vamos liberando más hormonas de la felicidad y menos estrés. Súper, súper importante. Es una de mis herramientas favoritas, el escribir. Eso es muy liberador para todas las personas. Muy importante es que hay que recordar que asumir la responsabilidad no significa cargar con el peso del mundo, sino que es solamente reconocer tu capacidad de influir sobre tu mundo alrededor, cambiando tus pensamientos, cambiando tus emociones, cambian tus acciones y de esa misma forma cambia el mundo alrededor tuyo. Si queremos si queremos tener un mejor mundo, debo ser una mejor persona. Debo crecer para que el mundo crezca. Somos co-creadores de ese mejor mundo. Siempre debemos estar muy en claro. Estamos llegando a la parte final del programa, siempre recordándoles que donde estamos, como dice el eslogan del emisora, donde estamos al final, un mejor día está mañana. El mejor día es mañana. Y que después de la oscuridad siempre sale el sol. Seamos responsables por nosotros mismos. Vivamos felices, vivamos alegres, vivamos contentos, porque definitivamente que lo mejor está por llegar a la vida de todos nosotros.
Ya pues, lastimosamente, se nos ha llegado al final del programa, ha llegado nuestro tiempo de despedirnos. Muy agradecido con la presencia de todos. Espero que les haya gustado el programa y si sienten que hay otra persona que también le puede ayudar mucho, por favor no duden en enviárselo. Que tengan una excelente noche. Chao.